creo que ahora estamos en contacto con el doctor Mario Borini. ¿Es así, Mario? ¿Qué tal? Buen día, Mario. Ah, bueno, discúlpame que no, no sabíamos que estabas en el teléfono, pero teníamos gran interés en charlar con vos porque, bueno, hay una evolución de todo el tema de la pandemia que conforme, por lo menos algunas versiones periodísticas, para no meternos en cosas concretas, es difícil de explicar qué es lo que está pasando, porque da la impresión de que el número de fallecidos se ha venido incrementando, es una curva que sube, en un contexto de una cuarentena que hace tiempo empezó a hacer agua por todos lados. ¿Por qué no nos ubicás vos más o menos en situación, digamos, no? Sí, los muertos que suben en realidad son dudosos. Ajá. Nunca se sabe qué se premia acá, si que se reduzcan o que aumenten. Coherente con el discurso es que aumenten, porque el discurso siempre fue catastrófico. Eso ya es una cosa que crea, digamos, un antecedente favorable al crecimiento de los muertos que no sean por COVID. La otra cosa que sucede es que los muertos se acumulan en días y se suman en un día cualquiera que no tiene nada que ver con el día de ocurrencia, de tal manera que un día teníamos 20 y otro día tenemos 100 y pico. Ajá. Esas variaciones no son normales. Hay un régimen de variación en la estadística que te admite un desvío, pero no cualquiera. No 4 veces más, 3 veces más. Eso es coherente con que efectivamente se acumula. La otra cosa es que se está premiando la internación. Es un hecho insólito que se le premie a una persona o se le dé 500 pesos por internación, cosa que no ha ocurrido jamás, ¿no? La otra cosa que está ocurriendo son los pagos diferenciados por COVID a los efectores. Quiere decir que hay efectores que pueden tener intereses en una tasa de ganancia diferente con una línea de producción que en este caso la línea de producción se llama COVID, como en cualquier empresa. En Estados Unidos eso ya se ha establecido, tanto es así que se pagan $5.000 por internado por COVID, 13.000 si va a terapia y 30.000 si lo respiran. De tal manera que cuando uno habla de que en Estados Unidos se estallaron los casos y qué sé yo, hay que hacer una limpieza de eso. Ellos también están acostumbrándose a eso y por eso el CDC, que es el organismo vedor de estas cifras, está diciendo, calculemos los muertos totales, porque se nos escaparon las divisiones entre COVID, por COVID y sin COVID. Al comparar los muertos totales, se aspira a la aglomeración, al aglomerado, y se pierde el desagregado. Pero Claro. se gana porque si el desagregado es falso, ¿para qué nos sirve? En realidad uno de los secretos de la estadística es desagregar cuando se agrega y agregar cuando se desagrega, si hay una duda. Y ellos están haciendo eso a través del organismo rector de la estadística norteamericana en salud, que es el CDC, ¿no es cierto?, que es el organismo de control de enfermedades. Entonces, con estas dudas, la verdad es que es difícil opinar, pero no parece que se vaya escapando, porque hay días que se reduce fuertemente, hay días que aumenta, y con estas interposiciones normativas, que nunca es una sola, nunca es clara, nunca es controlada, la verdad es que nosotros seguimos viendo una curva estable, no estamos pensando para nada en salir de la meseta. Nosotros estamos en la meseta ahora. Y, La posibilidad de que haya una situación más grave en los barrios no parece, porque la edad promedio de los barrios es bastante baja. Así que ahí queda una situación conflictiva inicial. Uno sabe que si la edad es bastante baja, la posibilidad de un contagio que termine porque dicen se contagian. ¿Y qué problema hay con que se contagien? Si se contagia uno de tantas cosas, se adquiere inmunidad natural que puede ser duradera y facilita la salud de tal manera que los que tomen contacto con uno, si uno hace defensas, no contagia a nadie. Entonces se hablan en forma terrorífica de cosas que son naturales, que suceden con todas las enfermedades, que son alarmistas. Las balas pican al lado, dijo el ministro de Salud de Buenos Aires el otro día. Mientras tanto,
hay autorresponsabilidad social, o sea que el discurso también se quebró. O sea, no es un discurso único. Para nosotros, si la meseta está estable, con una pendiente que no cambia, la posibilidad es hacer atenuación, que es lo que se observa también en otros lugares. Y eso indicaría que... porque te voy a preguntar por lo siguiente. Cuando van a un lugar y hacen un testeo y el número les da el 55% de los testeados están contagiados, ¿verdad? Eso indica que por fuera de ese marco hay una enorme cantidad de gente que está contagiada. Lo que sucede es que el testeo no es 100% sensible ni 100% específico. Podría ser que testeás y te da positivo con otro coronavirus que no sea este. Ajá. La especificidad no es 100%, en realidad no es 100% nunca. Y la sensibilidad, o sea, la capacidad de captar enfermos, de eso tampoco es 100% nunca, siempre hay un error. Entonces, el error puede ser más o menos grande. El tema es que si a mí me da positivo y yo lo coloco como COVID, a lo mejor estoy engrosando con falsos positivos una estadística. Lo que sucede también es que si fuera positivo y fuera un contagio, bueno, entonces hay que ver en qué termina. A lo mejor termina en una inmunidad natural. ¿Qué tiene que ver con la Y podría ser que... con el caso no tiene nada que ver, Mario. Así que acá también nos están confundiendo. Y podría No ser dividen ellos. que fueran 10 veces más o más todavía la cantidad de contagiados por fuera de los detectados. Sí, eso sí. Eso sí, en realidad los contagios en gente que no tiene síntomas prácticamente no se buscan nunca. Sería, qué sé yo, como buscar con una reacción de brucelosis a alguien que no tiene animales, ¿entendés? O sea, que dé positivo y se contagió de alguien hace un tiempo y tiene una brucelosis crónica. Estoy jugando a una cosa rara. Lo normal es buscar los casos donde se concentran las situaciones favorables a que las enfermedades existan. Entonces, si yo llego a hacer una medición de test en un lugar donde no predomina la epidemiología, o sea, no hay nexo epidemiológico, y además no hay casos, estoy tratando de encontrar algo que va contra la epidemiología. Por supuesto que si me sobran test y yo quiero ver la prevalencia en la población general, puedo hacerlo, pero no en nuestro caso. Nosotros tenemos muy pocos test. Mario, tenemos que aprovecharlos en los casos y sus contactos. Buen día, Mario. Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal, Daniel? Están apareciendo con más asiduidad en los medios de comunicación los datos que comparan los muertos totales mes a mes de los años anteriores, del 2017 a la fecha, y estamos viendo con sorpresas que hubo años donde esa incidencia es mucho más importante que en la actual. O sea, el 2017, por ejemplo, hubo meses donde murió mucha más gente que la que está muriendo ahora. Y datos que inclusive están, digamos, refrendados por el propio gobierno, ¿no? Esto también está llevando a que se empiece a variar un poco el discurso, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? ¿Dónde radica el foco del problema? Si el foco del problema no es la gente que muere, porque muere gente naturalmente por ley de vida, ¿sí? ¿Dónde está el problema? El problema está en el sistema sanitario, en la velocidad de contagio que puede dispararse, en el colapso de las terapias intensivas. Es muy confuso, Sí, ellos han protegido al sistema por arriba de la protección que se le ha dado a la población. Primero, la población no se le avisó a nadie de un día para el otro como muñecos al sótano, del 19 al 24. Han defendido al sistema. Ahora, el sistema tiene una cosmética que no es un cambio radical del sistema de ninguna manera, lo que ha ocurrido, que se podría sostener, profundizar, etcétera, en un país que tuviera los recursos y la decisión política de sostener en la agenda algo que no sostuvieron durante 20 años. En todo este siglo no estuvo en la agenda de la manera en que está.
con un poder regulador de estatal que conserve la capacidad que adquirió de ser árbitro o de por lo menos conducir un proceso. Si eso se diera en situaciones favorables, el sistema es otro, pero en las condiciones en que estamos da la impresión de que esto no va a pasar de una cosmética temporaria. Ahora, la situación en las terapias intensivas de ninguna manera es alarmante. No pasa del 70% de la ocupación en ningún lado. Me da la impresión de que se conjugan dos discursos, el alarmista y el tranquilizador. Lanzaron un decreto que es terrible, esto de fomentar la denuncia de los vecinos a las familias que se reúnen para ver a... Ya no estamos hablando ni de fiestas, ni de grandes conglomerados, ¿no? Sino que yo me corro a ver a mis padres que tienen 90 años y que necesitan verme, porque es así, porque tienen 90 años y no saben si mañana van a estar vivos, no por COVID, sino porque tienen 90 años y necesitan que yo esté cerca, ¿sí? Ahora resulta que un vecino va a levantar el teléfono y me va a denunciar porque voy a ver a mis padres. Es una locura. Sí, está adquiriendo tal gravedad la situación en algunos puntos y a veces un grado de irracionalidad tan grande como el de la pelotita de tenis, que nosotros en el grupo estamos pensando en convocar un debate público con estos expertos que han asesorado mal al presidente. Queremos que nos digan que no quieren debatir y no quedarnos con la idea de que tenemos que debatir y no proponerlo públicamente en todos los medios de aire más importantes y en todos los medios que se quieran unir para esta difusión, y que se sepa cuáles son las diferencias dramáticas que hay entre la expertez que ha tomado cartas en este asunto y el presidente ha respondido a esa expertez, y nosotros que pensamos otra cosa, y que la historia de 130 días que han pasado más, evidentemente no nos favorece. Pero entonces este asunto de mandar una cartita, esperar que el presidente responda, que es lo que hemos hecho, con preguntas que no han respondido en absoluto, con 16 preguntas que le va a costar muchísimo contestar, porque tienen un grado de obviedad completamente franco y al mismo tiempo opuesto a las medidas que se han tomado. Entonces ahora estamos con dos posibilidades. Una, que es la de presentar una carta exigiendo que con la Ley de Información Pública se nos diga qué va a pasar con la vacuna. Porque no queremos que el pueblo argentino quede aparte de nuestro conocimiento sobre el tema, que está mostrando, como la vez pasada en el programa yo comenté, distintas cuestiones con la vacuna, si se aprueba con la aceleración que ellos están pensando hacerlo. La segunda cosa es convocar a un debate público con la comisión toda entera de expertos y nosotros, referentes nuestros, y ver ahí que la gente tenga, no quiere decir que tengamos ninguna razonabilidad superadora de cualquiera otro que piense en el tema, pero tenemos derecho también a exponer cosas después de 130 días, donde esto no está mostrando ningún éxito, por más que le vendan esa palabra, ¿no? Y ahora yo voy a salirme un poquito de ese terreno y voy a ir a otro que es el económico, donde, tengo aquí conmigo una nota en la que menciona que serán miles de pequeñas y medianas empresas que van a cerrar y que aparte habrá en el futuro, cuando hablamos del futuro hablamos del próximo año, año y medio, actividades que no van a poder volver a la plenitud, como restaurantes, como hoteles para turismo, como actividad de aviación, en fin. Dando un panorama tétrico sobre el futuro porque se proyecta lo que estamos viviendo hoy hacia adelante como sin solución, salvo que aparezca la vacuna. ¿A vos te parece que esto es razonable o que la propia inmunidad natural tendría que hacer que esto en 2 meses, 3 meses o el tiempo que fuera necesario terminara decayendo como han decaído las otras pandemias o epidemias que ha vivido la humanidad? Tal cual lo has dicho vos ahora. Digamos, esperar la vacuna es completamente anticientífico. Pensemos que nosotros con el VIH, ¿cuánto tiempo hace que esperamos una vacuna? Puede no haber nunca. Entonces es anticientífico. Hay que apelar a otras medidas que han demostrado la supervivencia del ser humano
en distintas condiciones, y una de ellas, lógicamente, que es la inmunidad natural. Que la gente joven, que está sin comorbilidades, sin enfermedades asociadas, generaría esa inmunidad a la espera de poder estar con gente que a lo mejor es susceptible y vulnerable, pero no le va a hacer nada porque esa gente inmune no contagia. Hay que apuntar a eso. En realidad eso tiene mucho de conocimiento acendrado en la inmunología. No se puede dudar de que la inmunidad natural existe, como el otro día Florencia Kahn me dijo por la radio. Pero ¿cómo estás seguro que la inmunidad natural va a actuar en este caso? Sería romper toda una regla histórica evolutiva de la humanidad. Claro, si no estaríamos todos muertos. ¿Qué te parece? Claro. Algún virus nos ha tocado en alguna oportunidad y hemos sobrevivido. Ahora, ¿vos pensás que lo correcto hubiera estado entre, nadie puede defender tampoco la política de Bolsonaro? No, claro. La situación hubiera estado en una actitud intermedia. Sí. Eso hubiera sido lo lógico. Sí, si hubiera sido lo lógico, digamos, los vulnerables, los contactos, los casos protegidos con recomendación, sin militarización, con consenso, con los poderes funcionando, con la Constitución funcionando, con 40 millones de personas trabajando y 5 millones de personas por recomendación cuidándose, mientras 40 millones adquieren inmunidad para poder recibir a los 5 millones que están protegidos. Esa es la idea, con fronteras sanitarias, con agua. No han llevado agua a lugares de Salta, de Jujuy, del Chaco, que se hace un pozo y se tiene agua. Les recomiendan que se laven, que les contaminan el río, no les hacen un pozo. Los pozos ahí tienen 60, 70, 90 metros de profundidad. O sea, la gente ha quedado aislada, sin higiene. O sea, este asunto de que el empobrecimiento existe por donde uno lo mire. Grandes ciudades, villorrios, campesinos, aborígenes. Es una verdadera vergüenza la desatención de la pobreza. Es una verdadera vergüenza. Bueno, pensar que Macri la había llevado a niveles que parecían ya esotéricos, y bueno, le están queriendo ganar a Macri. Y bueno, lo que pasa es que si efectivamente hay actividades que no se van a poder recuperar, evidentemente las posibilidades, la recuperación total va a quedar por debajo del nivel anterior. Este es el problema. Sí. Y el tema es que en la medida en que vos le das a una persona, a un pequeño empresario, la idea de que su restaurante nunca jamás va a volver a abrir, y el tipo baja los brazos y marcha a la desesperanza. La devaluación de activos que eso significa, ¿no? Claro. La pérdida de una economía de años para gente que va a cambiar, no sé si de clase, pero evidentemente va a cambiar un estatus. Vos es que a mí me preocupa también un hecho que te agrego, que nos pasó con Madrid. Nosotros fuimos a Madrid por Zoom, por estas tecnologías digitales, y nos encontramos con España, que era la convocante, en el Palacio de Madrid. Nos encontramos con Alemania, nos encontramos, te lo voy diciendo por orden, después Argentina, por orden alfabético, como estábamos designados para hablar, 3 referentes de cada país, después Bolivia, Estados Unidos y México. Ajá. Bueno, se empezó la reunión autorizada por el Palacio de Madrid, por el ayuntamiento, y cuando vieron que hablaba España, y España hacía notar las heterogeneidades en el cumplimiento de la política pública española, con alguna crítica, por supuesto, después habló Alemania, que días después tuvo esta desobediencia de salir a las calles, pero eso fue posterior, o sea, me estoy hablando de hace una semana, y lo de Alemania debe haber sido hace 3 o 4 días. Después habló de Argentina 2 personas, cerró Ramiro Salazar, que es el referente nuestro más importante del grupo de epidemiólogos metadisciplinarios, que es el creador del grupo, y me tocaba hablar a mí. Y entonces por los parlantes surgió la siguiente advertencia: se tienen que retirar todos inmediatamente. ¿Y eso? Estamos hablando de Madrid, ¿no? No pudieron hablar, no pude hablar yo, no pudo hablar los bolivianos, no pudieron hablar los norteamericanos y no pudieron hablar los mexicanos. No, digo, a nivel de la conciencia, a nivel de la
del diálogo, a nivel de la búsqueda de consenso, a nivel de la libertad de expresión. Ahí también, no acá. Un crecimiento no acá. del autoritarismo global. Exactamente, se tuvieron que levantar rápidamente de las sillas y salir volando del palacio. Los que estaban, porque no todos concurrieron, ya que era tecnología digital, pero estaban españoles, habían viajado de otros países. Bueno, se tuvieron que retirar en tropel. Eso está grabado, lo que se dijo en la reunión está grabado y se puede buscar, ¿no es cierto? Quiere decir que estamos en una situación ya no del país, sino en general donde no se admite el debate. Sí, una de las cosas que escuché en estos días, que también me llamó mucho la atención, es que es la primera vez, por lo menos no había registro, de que tenemos una segunda pandemia, pero una pandemia de miedo universal. Como que el miedo ha penetrado en una capa muy grande de la sociedad, y bueno, que está generando se está retroalimentando con estas políticas autoritarias, ¿no? No sé cómo lo estás viendo eso. Sí, la salud y la vida fueron tomando en distintos campos un desarrollo que antes no tenían, ¿no? O sea, se han convertido en un excelente foco de discurso para producir cosas nuevas, ¿no? O sea, las discusiones políticas, ideológicas, etcétera, han dejado lugar a esta cuestión de la salud y la vida. Fíjate que los seguros mismos hicieron esta evolución. Los seguros se ocupaban de los seguros de autos y era su gran negocio. Pero bueno, el acceso de las clases pobres a los autos, el aumento de la siniestralidad, etcétera, hicieron que ese negocio fuera menguando. ¿Y qué buscaron los seguros y los bancos? Y meterse con la salud. Y dijeron, bueno, esto es lo único que perdurará, la salud y la vida como interés central de la gente. Y hace tiempo, desde los años 90, que viene metiéndose en el mercado de la salud. Ahora, este descubrimiento no aparece solamente de los bancos, o sea, parece que se está buscando este tema tan sensible que tiene un grado de permanencia y que tiene un grado de sometimiento sobre de cambio de conciencia que está produciendo esto, ¿no? Como la salud y la vida está adquiriendo que mientras hablan de la centralidad de la salud y la vida hacen estas cosas. Yo estoy de acuerdo que la centralidad y la vida no la tenían, en la agenda política no estaba. Durante 20 años vimos cómo a los gobiernos no les interesó realmente. Y de pronto ahora les agarró el ataque de colocar 2% de muertes totales del mundo, que van a ser 1.200.000 en el mundo, sobre 57 millones de personas que mueren anualmente. Se les ha ocurrido colocarlo en la agenda y prácticamente desalojar muchísimos otros temas de la salud que encabezan ese listado, pero por un campo. Entonces se ve que han encontrado una especie de filón discursivo, que como la sociedad lo metaboliza. Porque acá el tema también es que no solamente hay un vector de fuerza, como sabemos, político, sindical, organizaciones sociales, etcétera. El vector que está ausente acá es la sociedad, es un vector ausente prácticamente. Absolutamente. Bueno, Mario, por hoy te agradecemos la participación. Creo que nos podemos quedar con el desafío que ustedes hacen a un debate público, al conjunto de asesores del presidente, y ojalá sea la propia Cámara de Diputados de la Nación donde repercuten las ideas que el pueblo está necesitando, donde tome esta iniciativa y los habilite a que debatan allí. Y si no fuera allí, ¿dónde sería esto, que me parece que es lo más picante de lo que vos acabas de decirnos? Te acabo de escuchar y lo tomo porque a nosotros se nos había escapado esta posibilidad de que fuera parlamentario. Habíamos pensado en los medios y no en el Congreso, pero es muy buena idea la tuya. Yo le voy a transmitir al grupo, digamos, no es que me la hayas dado para que la transmita, sí, ojalá prospere. Porque me parece que es muy pertinente, Mario. Bien.
Bueno, ojalá, no voy a cobrar derechos de autor, quédate tranquilo. No, pero te lo mereces, te lo mereces. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, Mario. Adiós. Y hasta el martes próximo. Un abrazo grande. Abrazo. Chao. Gracias. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Mario Borini. Vamos entonces a la tanda de la radio, La Luna AM 1140.